Hola, ¿qué tal? Empezamos el tercer día con arte, ¿no? Esta es una de las ponencias, de las conferencias, yo creo que más originales, más bellas que tenemos en todo el fin de semana. Y nada, me hace muchísima ilusión presentaros a Laura. Laura Rubio es artista plástica, muy acuariana, es astróloga y crea el proyecto Fuente, del cual hablará, y donde fusiona el arte y la astrología psicológica. Su estudio artístico se inspira en la astrología, creando un imaginario simbólico y visual único en su obra. Que lo gocéis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se vería tu carta en una película? Piensa en cada personaje cobrando vida. ¿Cómo sonaría la música? Imagina ahora que Van Gogh te hubiera retratado. ¿Qué colores habría? ¿Cómo lo habría hecho? ¿O que hubieras sido una musa para Dalí y que muchas de sus obras estuvieran inspiradas en ti, hablando de ti? Pero aquí va la pregunta que más nos concierne. ¿Cómo se manifestaría la esencia de tu carta en formas y colores? Imagínate convertir algo tan intangible en algo que puedas tocar y ver. Como si un perfumista pudiera extraer delicadamente unas gotas concentradas del aroma de tu esencia. Hola, soy Laura Rubio, estoy encantada de estar en este congreso y soy artista plástica y astróloga, aunque me gusta un poquito más definirme o me siento más cómoda simplemente diciendo que soy una artista muy apasionada y muy inspirada por la astrología. Entonces, de eso mismo vengo a hablar hoy, de cómo estas dos disciplinas, arte y astrología, hacen el match, la combinación perfecta, se nutren mutuamente y de cómo más concretamente la pintura, en mi caso, ayuda a expresar la esencia de la carta de cada uno de nosotros. Primero que todo, y para intentar ser lo más ordenada a la medida de lo posible para hablar de este tema, me gustaría empezar por una pregunta. ¿Por qué el arte, y más concretamente la pintura, para expresar astrología o para expresar la esencia de una carta? La astrología es un lenguaje de símbolos que normalmente traducimos a nuestro lenguaje verbal. El arte es otro lenguaje y la pintura sería un sublenguaje de este. Pero ¿por qué la pintura? ¿Por qué el arte como traducción de lo que nos proporciona la astrología? Es decir, ¿qué puede sumarnos? ¿Ha de competir, o sea, de equiparar con lo que sería una traducción verbal de nuestra carta? Y en mi opinión, y ya os adelanto, que la respuesta es no, nada tiene que ver y no pretende serlo. Pero volviendo al tema, todos hemos contemplado alguna vez una carta, tu carta o la de otra persona, teniendo más o menos conocimiento, has empezado a traducir y a comunicar las posiciones que estás viendo, pues con el fin de que sea algo positivo, útil para la otra persona, que sería al final la utilidad del autoconocimiento. Pero seguramente antes de que pase esto, sin tener que decir palabras, ya aparecen imágenes, ya aparecen sensaciones en tu cuerpo, ya tienes información que luego filtras, ordenas y al final explicas. Pero hay algo previo entre que creo que ahí se situaría algo bastante creativo y bastante artístico. Porque esas imágenes que aparecen, se podría decir que son casi instantáneas, que son bastante abstractas. Vamos a hacer un ejemplo. Si te digo Aries, seguramente pienses en estos colores rojos o te puedan aparecer estas imágenes o quizá tengas esta sensación. ¿Qué pasa si la utilidad de la astrología no está solo en describirla, en respondernos a preguntas, que es genial, pero también en ver la astrología enlazada con el arte para narrarnos de una forma distinta y casi inconsciente la tónica de nuestra carta? Parece que pueda ser una versión incluso menos manipulada por nuestra mente, más intuitiva y más inconsciente, pero obviamente lo que se pueda extraer será muy distinto a que si intentamos traducirlo al lenguaje verbal. ¿Cuánto habrá del artista y cuánto de la carta y persona que pueda participar? Es decir, ¿en qué grado el artista se estará continuamente autorretratando a sí mismo y estará siendo subjetivo? Pongamos el ejemplo de que tienes la obra sobre tu carta astral. La creación de esta obra no solo depende del artista. El artista, al final, creo que, diciéndolo fríamente, es simplemente una máquina
que ejecuta. Porque si entendemos el proceso de una pieza, esta empieza con la fuente de inspiración, que en este caso es la carta de la persona y el contexto, súper importante, nunca se puede olvidar. Pero finaliza con la interpretación y la visión de la persona que haya participado o incluso de otras personas. La creatividad no es solo parte del artista por hacer la obra, sino que la creatividad es humana y natural en todos, no es una diosa que debamos glorificar y que solo sea de unos cuantos. El artista no es dueño ni decisor de una obra, él puede creer que lo es. Y en menor medida, algunas de las decisiones que se han tomado para decidir la apariencia de esa obra, sí que estarán medidas y controladas y conscientes y tendrán un porqué, pero la mayor parte, e incluso las más interesantes, aparecerán gracias a la interpretación de la otra persona, súper importante, al reposar del tiempo. Y hablando sobre la creatividad, me gustaría pues enlazar con la astrología las fases del proceso creativo que describe Graham Wallace, lo de The Art of Thoughts. La primera fase, que la podíamos enlazar con Mercurio, es la fase en la que hay una búsqueda o una recopilación de información. Es decir, primero he de ver la carta, conocer el contexto de la persona. Luego hay un proceso de incubación que lo relacionaría con la luna. Dejar que todo se asiente dentro de ti, donde aparecerán muchas sensaciones para que posteriormente aparezca la fase eléctrica, la fase de iluminación, que obviamente está conectada con el planeta de Urano. Gracias al rayo uraniano hay una idea que brilla más que el resto. Esa idea aún no está definida, esa luz aún no ilumina todo, esa idea aún puede ser muy abstracta, puede ser un churro, puede no entenderse y por eso ha de pasar por la última fase, que sería la fase más focus o la fase más ligada al pensamiento crítico, por lo tanto sería más Saturno, se encarga de bajar a la Tierra, la que se encarga de filtrar y discernir, la que es capaz de llevar todo al mundo tangible. Al final la creatividad es un lujo que necesita de tiempo, donde todos vamos muy rápidos y donde copiarse es muy fácil y todos muchas veces nos copiamos. La creatividad requiere estar concentrado en una sola cosa, algo que creo que es difícil a día de hoy. Me gustaría hacer como una revisión de ejemplos sobre la historia del arte desde una perspectiva astrológica y cómo así se puede configurar como hasta un abecedario visual sobre astrología. Vamos a hacer rápidamente un repaso de cada signo, empezando por Aries. En primer lugar, he elegido esta obra de Franz Marc, Horse in Landscape, por varios motivos. El hecho de que sea un animal, por todo lo instintivo e individualista del signo, que está solo, y además de los colores, y un movimiento artístico en concreto, el impresionismo. Que uno de los objetivos de este es capturar con inmediatez el instante del momento, con pinceladas rápidas, automáticas, como si simularan el disparo de una cámara de fotos que justamente coincide con la aparición de esta. Y sobre todo quiere capturar la impresión de las escenas, la luz, el movimiento. Seguiremos con Tauro. Las tres gracias de Rubens siento que son uno de los símbolos perfectos para este signo, no solo por la carnalidad de la escena, lo femenino de esta, sino por el disfrute y la naturaleza presente en la escena que lo envuelve. Todo se asocia con Tauro, ¿no? También quería destacar esta obra de Frida Kahlo, Watermelons, y esa frase de viva la vida, que bueno, creo que comida, placer, disfrute, o sea, poco más que añadir. Y cómo no, las pinturas de Sorolla, reflejando la belleza visual en su máximo esplendor, escenas tranquilas, llenas de paz, de momento presente, placer constantemente. Un movimiento que podría asociar con este signo sería el Art Nouveau y modernismo, aquí concretamente en España, que encajaría totalmente con Tauro, ¿vale? Porque es un movimiento inspirado en formas orgánicas, en el resurgir de la naturaleza, en resaltar la belleza a través de los ornamentos, es decir, no destaca por la simplificación en la decoración, sino por una acumulación taurina de estos y sobre todo en incluir toda esta inspiración de la naturaleza en la propia arquitectura para el ser humano, es decir, cómo la naturaleza es de importante para nuestro bienestar físico, ¿no? Y ahora le toca a Géminis. Esta obra de Magritte y su constante realidad dual parece que esté perfectamente diseñada para ser una portada del signo de Géminis.
pero todo el cubismo en sí es muy geminiano, ya que es un movimiento que se basa en no solo quedarse con un punto de vista en una escena, sino en exponer muchos de sus ángulos, representando las distintas facetas de un mismo objeto, persona o paisaje. Y como no, Cáncer. He elegido esta obra de Pablo Picasso de la época azul y es que hay un tipo de azul que a mí me recuerda mucho a Cáncer. Siento que es un azul interior, no es extrovertido, es sensible, introvertido. El hecho también de la postura de la propia mujer, de estar recogida hacia adentro, la vulnerabilidad, simple hecho de ser una mujer, por la luna, lo canceriano, lo femenino, liga todo esto bastante con este signo. También con esto enlazo esta obra de Magritte, que para mí simboliza perfectamente cómo uno mismo es hogar y refugio, o sea, nuestro interior. Si tuviera que enlazarlo con un movimiento artístico, como estoy haciendo con cada signo, sería el romanticismo sin lugar a duda. El gusto y la idealización por el pasado de este movimiento enlaza y fusiona perfectamente con toda la energía de Cáncer, ¿no? El recordar, la melancolía, la nostalgia, la ruina, ¿no? Como ese pasado de dónde venimos, de dónde vengo. Y sin duda una cosa que quería señalar es que si miráis en general, hay matices, ¿no? Pero la obra de Frida Kahlo es como si abriéramos por bisturí en la energía de Cáncer. Siento que enlaza muy bien. ¿Qué puedo enseñaros si hablamos de Leo? Esta obra de Camilla Engström es simple pero inmediata, ¿no? El eje central es el sol, el protagonista. No hace falta decir nada más, irradia calor, fuego, pero sin duda también quería mostraros esta de Magritte, que incluso la veo asociada a una parte más oscura o más baja de la energía de Leo, como puede ser pues el egocentrismo o esta otra de las máscaras de Leo y el camino que ha de tomar de ser uno mismo y lo difícil que es, ¿no? Y no quería dejar de enseñaros esta otra de Sorolla que muestra esa parte del juego, de la inocencia, del niño. Luego esta otra del beso de Toulouse-Lautrec que me recuerda toda esa idea de la casa 5, del romance, de los amantes, ¿no? Como movimiento veo que Leo sin duda sería el pop art, ¿vale? Encaja a la perfección y es que su máximo representante, Andy Warhol, que seguramente todos lo conozcamos o nos suene, es un leonino por excelencia. Es como si en su carrera artística se hubiera encargado de plasmar todas las facetas de la energía de Leo. Habla mucho sobre la fama, las estrellas de Hollywood, el mainstream, ¿no? Todo lo leo, ¿no? Que va más asociado al mainstream, opuesto con Acuario, que es más alternativo, de la cultura pop, los colores brillantes y llamativos. También es el movimiento camp, un fenómeno estético y cultural que celebra lo exagerado, lo artificioso, lo teatral, la pasión, el commitment, el compromiso por el personaje, ¿no? Y esa actitud escénica. Y también está Virgo. He querido destacar esta obra de Julio López. La asoció con este signo primero por lo rutinario de la pintura, ¿no? Parece describir un hábito, algo por donde pasamos todos, ¿no? Algo que hacemos cada día. Y segundo también por el realismo de ella misma. Cada detalle bien medido como un buen engranaje virginiano. Y es que el hiperrealismo va totalmente acorde con su energía, el perderse en el detalle, en el píxel, así como el movimiento estético vinculado a la Bauhaus, que fusionaba arte y artesanía. Es decir, un elemento clave de Virgo es el trabajo, la hormiga, ¿no? Y promovía una estética funcional y racional, ¿no? Es decir, Virgo ve la belleza en lo simple y lo útil. Iríamos ahora con Libra. He elegido estas obras que siento que reflejan bien como las costumbres sociales, ¿no? Como esa elegancia del momento. Siento que va muy acorde con Libra, ¿no? El estar como en sociedad, esta obra de Pablo Picasso y esta pintura abstracta de Hilfa af Klimt, siento que guarda un equilibrio en sí que me recuerda muchísimo o me remite muchísimo a toda la energía de Libra, ¿no? Le toca el turno de Escorpio. Otra vez repito Hilfa af Klimt, esta serie que tiene, siento que transmite muy bien
la luz y la sombra de Escorpio, ¿no? Como, incluso como esa transformación, esa fusión. Y hablando de fusión, el beso de Munch es uno de... Hay muchos besos en la historia del arte, ¿no? Pero cada uno tiene como un matiz, ¿no? Y este en concreto habla pues esa como de fusión de las dos identidades, ¿no? La obra de Magritte también siento que va asociada mucho a la profundidad de que caracteriza a este signo, a veces en forma incluso como de crisis. Y digo crisis porque parece que aquí ha pasado algo como sin tocar a la puerta y ha roto, ¿no? Como movimiento sería pues el expresionismo. Es como una representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad. Y hacían incluso que fuera un poco como grotesco, ¿no? Como feo, ¿no? Más oscuro, ¿no? Más intenso. Vamos con Sagitario. La primera obra que he elegido es esta de Dalí. Primero porque demuestra algo de aventura, ¿no? En esta pintura, ¿no? Es como esa partida, ese barco que se va pues, a explorar otras culturas, a ir a otros lugares, ¿no? A expandir esos límites. Y luego además estas velas en forma de mariposa, siento que todo para mí al menos refleja cierto como optimismo, suerte, ¿no? Confianza, ¿no? Como ser guiados, esa desproporcionalidad, esa exageración am, de, en este caso, los animales, pues siento que estaría como muy acorde. Series de fuego un poco más contenido, esas ascuas, ¿no? Pues obviamente esto no son ascuas, pero siento que es una vela ya como más, fuego más reposado, que va como iluminando y buscando la verdad. Capricornio. Con esta obra ponemos la portada a este signo, ¿no? El llegar a la cima, el construir la montaña capricorniana, pero tampoco nos podemos olvidar de la famosa obra El matrimonio Arnolfini, que sin duda refleja el nivel de compromiso que supone pues, este acuerdo. Pero también destacaría el retrato que hizo Goya a la familia real. Normalmente en algunos de esos retratos se trataba como de embellecer de más. En este caso no, en este caso fue bastante realista y más que bueno, es un retrato de la clase alta. Y también me gustaría destacar la obra de La materia del tiempo de Richard Serra, una escultura que obviamente, como bien indica el título, habla de el tiempo y de la percepción de este, como de una forma hasta vivencial, porque tú puedes circular la propia escultura, ¿no? Me gustaría destacar como movimiento artístico el realismo, ¿vale? Por ejemplo, con la obra de Courbet, el origen, los picapedreros, sin accesorios, sin decoraciones. Acuario. Comienzo con esta obra que para mí representa la incompresión de Acuario, el ir literalmente al revés y a contracorriente. Pero como movimiento, sin duda, elijo el dadaísmo. Además de ser una de las vanguardias, que eso ya dice mucho de Acuario, ¿no? Como ser rompedor, se caracteriza pues por su rebeldía, por elevar lo absurdo, lo diferente, por romper las normas. Para enseñaros un breve ejemplo súper representativo por Yves Klein, él creó una exposición de vacío, ¿vale? Una galería pintada de blanco, sin muebles ni ningún aderezo, como obra. Y Piscis. Pues todo el simbolismo, el surrealismo, así como el expresionismo abstracto. Artistas de los que participaban en estas corrientes utilizaban técnicas para entrar, digamos, al mundo pisciano, ¿no? Seguramente todos habéis escuchado la famosa siesta de Dalí con la cuchara, que básicamente el pintor se acostaba con una cuchara en la mano, un platillo debajo. En el momento en el que se dormía, la cuchara se resbalaba y caía al platito, haciendo que el sonido le despertara y la creatividad aumentara después de ese sueño como ligero, antes de quedarse profundamente dormido. Después de hacer esta recopilación rápida por los diferentes signos y obras o movimientos que podrían encajar en él, en cada obra se podía situar más de a lo mejor un signo o planetas o incluso posiciones o aspectos. Entonces voy a coger un par de ejemplos para describir o ejemplificar visualmente y gracias a la historia del arte algunos aspectos o energías combinadas. Si por ejemplo quisiera visualizar el eje
Virgo Piscis, es decir, de lo micro a lo macro, o cómo el cosmos se refleja constantemente de las pequeñas a las grandes cosas, podría hablar de La noche estrellada de Van Gogh, que esta pintura es un constante reflejo entre lo pequeño y lo grande. La inmensidad del universo que se presenta en esta obra, más la dimensión como diminuta que ocupa el pueblo y sus luces, estas luces se equiparan como con las de arriba. Entonces sería como Virgo, Piscis. Igual con, por ejemplo, el ciprés y la cruz y la torre de la iglesia, ¿no? Como el hombre y el cosmos todo el rato se van haciendo constantemente como de espejo. Si, por ejemplo, quisiera hablar de Cáncer, la luna, o de la luna en Capricornio, a lo mejor podría hablar de madre e hija de Munch. Transmite un poquito como de distancia, peso familiar, ¿no? como linaje, como antecedentes. Si, por ejemplo, quisiera hablar de Tauro, de Libra, es decir, de Venus, del placer, del hedonismo, porque, bueno, pues al final todos estos cuerpos aparecen desnudos, aparecen relajados, aparecen hedonistas, pero siento que también es un poco Libra, porque todos están como en un ambiente como muy sociable, muy vinculante, por ahí están bailando, ¿no? Entonces, en cierta forma están como creando sociedad, y de una forma taurina, obviamente, como muy desnuda, como muy natural. Y como por última parte de la charla, pasemos a Fuente, proyecto que materializa un poco todo lo que he estado explicando en esta conferencia. La representación de la carta astral a través de la pintura, o también se puede llamar como un retrato psicológico que utiliza como una herramienta principal y poderosa la carta astral de la persona. Pues al tú ver la profundidad y con lupa los detalles de tu carta y ver cuánto de especial y singular tienes, te das cuenta de que todo el mundo tiene una carta y de que por lo tanto todo el mundo es especial. Hay más estrellas brillando a tu alrededor. Y fue eso lo que a mí me hizo muchas ganas entrar en las distintas cartas como una mera pues, observadora, para poder profundizar, para poder entretenerme, para poder inspirar, y sobre todo para ofrecer algo al mundo. Desconectados. Es un estado global y común, proyectando un yo que en mayor o menor medida se aleja de la fuente. ¿Quién soy? Llevamos dentro un interés innato por entendernos, explorar la mente, el corazón y la vida, aunque a veces la autoexploración se nos complica, presos de las estrategias mentales. Quiero verme, alabarme, reafirmarme, darme mi espacio físico en el tiempo, sentir la fuente, recordarme que soy suficiente. Se trata de un sol en Acuario con muchísima energía de Leo. Esta energía de Leo hizo que situase todo el foco de atención en el centro del cuadro. Al final la energía de Leo algo que hace es centralizar. No en todas las obras veréis que aparece la cara física y concreta de la persona, ¿no? También va en función de su carta. Esta persona tenía también la luna en Géminis y también mucha energía de casa 2 y una Venus muy potente. Por lo tanto, una persona como muy hedonista, muy enfocada también en el placer, evidentemente muy atenta a los demás, a los entornos, a sus relaciones sociales, ¿no? Y por eso estas mujeres como divertidas y hedonistas están arriba, ¿no? Como siempre molestándole, pero haciéndole divertirse como por su mente, ¿no? Y todo tiene como un velo, si fuera el agua cristalina, obviamente de una forma así muy pop, con colores muy planos, ¿no? Pero simulaba un poquito este agua cristalina y
su cara ahí un poco deshecha, ¿no? Porque al final es un sol en Acuario que tampoco requería tanto de protagonismo, ¿no? El regente del signo va a definir mucho el tipo de Acuario que sea, ¿no? Y en este caso, pues Saturno, que ya sabemos que Urano es pues más generacional, Saturno está ubicado en Piscis. Y de ahí pues toda esta asociación del agua, ¿no? Del agua así como cristalina, de la transparencia, etcétera. En este segundo ejemplo tenemos un Sol en Capricornio y además muchos planetas también en el signo de Capri, ¿no? Y una forma que me gustó representarlo fue con estas escaleras que van a un poco a esa ascensión, ¿no? A esa ambición. Pero además había mucha energía de Plutón, como bueno, como de sombra, de estar un poco al oculto, ¿no? De como, bueno, no necesitar estar tanto a la luz y esa cápsula interna que al final regía un poco el mundo emocional de la luna de esta persona, con mucha energía uraniana, ¿no? La rareza, como a veces incluso la desconexión que tenía entre su mundo emocional y su mundo más público y por eso estos personajes internos no están de una forma tan realista como es él o las hojas o el cielo alrededor, sino que están de una forma más deforme, más abstracta. Fuente número 3 es un sol en Sagitario y no solo eso, un eje Géminis-Sagitario muy potente. Esto lo podemos comparar un poco con el primer cuadro donde el foco de atención estaba muy dirigido al centro. Aquí hay una dispersión como de la atención, ¿no? Por toda esta carga de luna en Géminis que tiene esta persona, pero como que en general intenté reflejar mucho esta energía sagitariana del buscador, ¿no? Como del conocimiento, ¿no? Siento que este cuadro está como lleno de alguien con ansia con búsqueda de conocimiento, de sabiduría. Como ese buscador va incluso hacia unos planetas que se ven allá al fondo, que sería Neptuno y Júpiter, los tiene en conjunción con el Sol, ¿no? Aparece el retrato de la persona, pero ya como un punto simbólico, como una conexión más difusa, ¿no? Como ya como si tuviera que ver menos con la esencia de esa persona. Y luego, además, toda la carga escorpiana que tiene esta carta, pues es un poco a través de siempre esta profundidad, de como el agua de Neptuno pues se cuela. En Fuente 4 me gusta mucho resumirlo en que es una carta donde la energía de Leo está súper presente, pero también está bastante presente la energía de Virgo, así como un ascendente en Acuario, ¿no? Y realmente si comparáis el resto de cuadros, ¿no? En ninguno aparece como ¡pum! Una cara, ya está, ¿no? O sea, normalmente se caracterizan muchos de ellos por estar llenos de pequeños símbolos, de pequeños matices y tal, ¿no? Y es que a la vez el que aparezca su cara con esa simplicidad que para mí pues la simplicidad es Virgo, ¿no? Y que se diferencie tanto sin quererlo, porque repito como antes os dije, no ha sido una cosa incluso buscada a propósito, ¿no? Ha surgido así, pero luego además pasa una cosa en este cuadro que aunque salga la cara de la persona, esa cara está sobreexpuesta, está sobreiluminada, es como si hubiera una luz que la ilumina como muchísimo, ¿no? Simbólicamente, cuando el espectador, sobre todo el que va recibido, lo mirase, de algún modo encandilase a esta pintura, ¿no? Y al final lo que también pasa es que mucha luz también siempre genera pues mucha sombra, ¿no? Y también en esta carta había bastante energía de Plutón. En fuente número 6, ¿vale? Siempre que hay Virgo, de una forma o de otra, algún tipo de simplicidad entra en juego, ¿no? En este caso también hay mucho aire por parte de una luna en Acuario y un sol en Libra, ¿no? Libra
Para mí, o sea, Libra es la armonía, ¿no? Y qué mejor como que esta armonía de color predominante de estos tonos cálidos, ¿no? Con mucho vacío, con mucho aire, ¿vale? Realmente es como uno de los elementos como más importantes, más relevantes, el par, la balanza, ¿no? Y es que hay como el abrazo de dos personas muy micro, ¿vale? Tendría que hacer aquí un zoom. Y en una de ellas hay dos personas, pero en otra es el abrazo como con el aire, como consigo mismo. Y también además es un cuadro que se puede observar de los dos lados y eso para mí lo hace pues muy acuariano, muy intentando pues romper la forma tradicional de ver las cosas. Me gustaría este ejemplo de un sol en Libra y es que este cuadro siento que destaca sobre todo como por su elegancia, por su refinamiento y además también como por la armonía que genera, ¿no? Pero sucede algo, que el agua aquí aparece de dos formas, desbordada, pero también contenida dentro pues como una piscina, ¿no? Es que la presencia de Escorpio en esta carta es bastante evidente y de ahí pues, ¿no? Como que todos los elementos siento que en cada signo como que se podrían ejemplificar como de una forma, ¿no? El agua en Escorpio pues es más un agua como más estancada. Pero claro, a su vez la luna la tiene en Acuario, ¿no? Que junto a Libra son dos signos de aire, ¿no? Y siento como que la energía un poco de este cuadro es bastante como intenta ser muy ligera, muy liviana, ¿no? Y de ahí que aparezca como ese plano que intercepta un poco la habitación del cielo. Hay un pequeño símbolo hacia Saturno, Sagitario que tiene esta persona, y es que al final una vez me quedó muy clavado el símil entre Saturno y los pilares de los cuales estás hecho, ¿no? Y es como si, aunque todo se vea muy elegante, muy formal, muy tal, ¿no? Pues al final estos pilares, si se dejan entrever ahí levantando esta rayola, pues que son como de color rojo, de color de fuego, ¿no? Me gustaría leeros un texto sobre la belleza que dice, de Piero Ferrucci, que dice así: la belleza nos atrae y cuando está ausente nos sentimos inquietos e insatisfechos. Pero hay un peligro, hay de nosotros si pensáramos que solo puede ser un pasatiempos inofensivo. En sus aspectos más poderosos, la belleza nos seduce, nos cuestiona, nos transforma. Puedes integrar todo aquello que hay en nosotros de viejo y rancio. Puede destruir todo aquello que creíamos ser. Nos puede juzgar, pero también liberar. Nos hace describir lo impensable y tocar por un instante la felicidad. Y bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y eso es todo. Muchísimas gracias.